Bien, vamos a continuar aquí con el ciclo. Esto ya es entrando más un poco al tema de la parte educativa y la parte que tiene que ver con el sistema de dominación. Véanse que la parte de histórica nos lleva automáticamente a la parte de cómo se ha hecho el sistema de dominación para controlar a la población de todo el mundo. Y en particular estamos hablando de Venezuela, pero se hizo en todo lo que fue el continente americano, donde se transculturizó, se trajo una religión que implica el servilismo automáticamente hacia ese poder económico y ese poder eclesial, y sobre todo hacia una monarquía, una oligarquía que ejerce el poder político del país. Hoy en día, bueno, siempre lo ha ejercido desde la colonia, cuando el rey nombraba a un Zuluaga o un Mendoza como gobernador, capitán general, etcétera, etcétera, o administraban en la compañía guipuzcoana. Entonces, vamos a este tema, que es qué significó en el fondo la destrucción de libros en Venezuela, que va a ser la apertura básicamente de una serie de escritos en función de esto, de la parte de educación, un trasfondo, y viene después, por supuesto, de la parte de que el primer objetivo son los símbolos, como había dicho. Eh, Ese video explica básicamente cómo se borra la memoria histórica, cómo se borra todos los procesos revolucionarios para continuar nuevamente en ese ciclo histórico de 30, 40 años, continuar nuevamente con las nuevas generaciones que no entienden bien el sistema de dominación, que no saben que los están dominando, se creen libres y resulta que no lo son. Ellos simplemente están repitiendo lo que les enseñan a decir. Entonces vemos cómo en los años pasados, 2014, 15, 16, 17, la oposición venezolana llegó al clímax fascista de destruir libros en medio de la calle cuando iniciaron sus últimas guarimbas. Esto vino a partir lo hicieron dos veces de hecho, cuando después que el presidente hiciera su decreto de restitución de la formación social, moral y cívica en las escuelas, eh, que es nuestra titánica lucha de la conciencia ciudadana, que contrasta con la oposición, pues que los hacen inconscientes. Ellos viven en función del estómago, del sentido reptiliano del ser humano, que es el subconsciente, que no deja que la gente piense, sino que piensa es con la parte de aquí abajo y no con lo de arriba. Entonces, para el 2002, con el Aristóbulo de ministro, como había dicho, en otro video lo había mencionado, como ministro de Educación se propusieron algunos cambios pertinentes en el sistema educativo nacional. Para la salud se hizo lo propio. Eh, Esos ministerios forman aún hoy los elefantes blancos. De esto lo tengo un video que publicaré después del primer objetivo, son los símbolos. Después haré uno de nos hicieron pedigüeños, y posteriormente voy a hablar de este tema de los elefantes blancos y ya la parte educativa como tal. Si recuerdan el término muy utilizado creo que por la izquierda venezolana, con referencia, incluso los copellanos lo usaron un tiempo, con referencia a la enorme plantilla burocrática de los adeco-copellanas, porque después los copellanos asumieron lo mismo, que aseguraba el control de la educación de las nuevas generaciones de acuerdo a un sistema adoctrinado neoliberal. Este sistema lo cambiaron, como había dicho, con la eliminación de la formación social, moral y cívica de las escuelas, y la introducción de esa materia que llamaban educación para el trabajo. Entonces el ministro hizo las propuestas y acto seguido, bueno, hubo un paro nacional de salud y educación. Eso fue en 2002, que fue el inicio del diario del golpe de Estado. Después en 2004, cuando se iba a hacer el cambio de horarios de educación, a ponerlo en Colombia, por ejemplo, que tienen clases hasta diciembre, aquí no. O sea, hay que adaptarnos, porque nosotros tenemos una educación a lo europeo, eurocentrado, en función de mantenernos colonia, como lo que digo sobre América. Mientras nos sigamos llamando América, seguiremos siendo colonia. Nosotros somos Abya, y eso hay que entenderlo. Si no lo logramos entender, no hay manera de ser libres definitivamente.
Entonces nacieron las misiones educativas en ese momento y de salud como consecuencia de estos paros, de todos estos problemas y la destrucción de los libros. Esos ministerios han quedado igual hasta el momento, donde vemos a cada rato un paro por insumos, que si se robaron ellos, que si dentro, que si fuera, que si quien quiera refutarme puede decir lo que quiera, y verán que siempre sale en las noticias algún representante de los sindicatos educativos o de salud, que son, si usted los busca, son militantes de Acción Democrática, Primero Justicia, de Voluntad Popular y de estos partidos. Hay miles de pruebas de esto y eso lo hablaré más o menos en la parte del escrito de los elefantes blancos. Eso ha sido todos estos años luchando por implementar esa formación que haga una sociedad mejor para las siguientes generaciones. En todo ese tiempo se introdujo un nuevo grupo de libros gratuitos, como es la referencia de la colección bicentenaria, y luego, para cuando Maduro llega a la presidencia, su primer decreto como presidente, ya lo había dicho, es el de la restitución de la formación social, moral y cívica. Esta materia que da lo que es la parte de la ética, la moral, las buenas costumbres, enseña las leyes, eso trae otras alternativas como la parte de la educación bolivariana y otros puntos basados en llevar la contraria de ese adoctrinamiento. Es un chip inoculado desde el neoliberalismo que crea que un círculo vicioso en torno a los países subdesarrollados, pero que las potencias no aplican a sus pueblos. En los pueblos europeos les enseñan educación a respetar las leyes, las normas y esto, pero no adoctrinan al pueblo tanto como acá. Sobre todo en la parte de Finlandia, Noruega y esto, que son países socialistas con un sistema económico capitalista. Como he dicho, el capitalismo debe trabajar en función del socialismo. Y esa es la pequeña diferencia que hay. Todos creen que hay que destruir el capitalismo, entonces ¿cómo hacemos? Acabar con las monedas, acabar con el dinero y acabar con un sistema de comercialización de bienes y servicios, materias primas, es un absurdo. O sea, lo que hay que hacer es hacer que el capitalismo trabaje para el socialismo. Esa es la verdadera. Por eso que el comunismo no basa en ningún lado, porque el cambio de los bienes no funciona. El chavismo entonces intenta aplicar la educación de la moral, la ética, la religión, que no fueran doctrinas sociales, y trata de llevarlo a ser un sistema de vida de la sociedad, como si el educado pudiera educar a su descendencia cuando no tiene costumbres, no tiene conocimiento. Por eso se estipula en la Constitución bolivariana que el Estado es el garante de la educación. Ese cuento de que la educación viene de casa, eso es un cuento que inventaron en los 90 para, creo que lo había dicho en algún video anterior, lo inventaron en función de borrar la parte de la educación que es vigilada por el Estado, que es en función social. Entonces la educación privada es muy distinta en Venezuela a la educación pública, aunque trate el Estado de darles a ellos un control y una cuestión, porque de paso son subsidiados. Ahora, es el caso que para el 90 entonces, tengo prensa para esa época en mi Facebook, existía 1 millón de niños en la calle, que ahora son padres. Estos niños estaban sin educación y con la cultura de la calle que aprendieron. Nada bueno. Y si usted analiza, ¿cuántos tienen en promedio una pareja educada y cuántos son malandros? Ahí es donde está la cuestión. El educado tiene aproximadamente 2 y 3 hijos, la familia con una formación y una educación un poco más llevadera, unos profesionales, generalmente tienen de 2 a 3 hijos, muy raro cuando tienen más de 4. Y una persona sin educación, una malandra, una delincuente o un delincuente, tiene de 7 o más hijos. Y el comentario no es ni clasista, ni racista o xenofóbico, sino un comentario centrado en lo que es la realidad de
de nuestros países y es evidente y palpable, ¿no? Además de eso es previsible. ¿Qué creció en este país en estos 30 años desde que se eliminó la formación social, moral y cívica en las escuelas? Pues la corrupción, la delincuencia, el bachaquerismo, la debacle social, eso fue lo que creció en todos estos años. Entonces vemos cómo la oposición sigue insistiendo en sus ¿cómo se llama? En sus sistemas para hacer que el pueblo olvide lo que es la educación, la historia, las raíces, la cultura, la formación social, la formación moral, la ética, las buenas costumbres, y tratan de llevarnos a un sistema de dominación infracultural, digámoslo de alguna manera, que es el sistema norteamericano, pues el país de las hamburguesas, como le dice Walter Martínez en Dossier. Y entonces ahí en mi blog pueden ver algunas frases como esta que dice Paulo Freire, que dice que sería una verdadera actitud muy ingenua esperar que las clases dominantes desarrollasen una forma de educación que permita a las clases dominadas percibir las injusticias sociales en forma crítica. Esto solo lo hace el Estado cuando el Estado es socialista, porque si el Estado es capitalista, mandado por la oligarquía, por esto de que tiene que ser un hombre graduado en Oxford, y en Oxford lo primero que le dan es el adoctrinamiento capitalista para que sea él el colonizador, el virrey, el capitán general o el gobernador, representante del emperador, del rey, como era en la colonia. Entonces, bueno, vemos que ese día del decreto de Maduro, como había dicho, terminó con la destrucción de más de un centenar de miles de libros, al mejor estilo fascista de Hitler, por sus actos de y por los que los conoceréis, por sus actos los conoceréis. Desde entonces la cosa se enfrió, se fueron haciendo intentos de paro, el gobierno comenzó a hacer sus propios sindicatos, sus propias formas de socialización dentro de esos ministerios, pero siguen siendo tomados por los adecos. De hecho, Guaidó en el último paro que hubo de los maestros y de los médicos, si ustedes ven, Guaidó estaba en una reunión con los jefes de los sindicatos diciéndoles a ellos que el paro nacional, iban a un paro nacional, no sé qué era lo que iban a hacer, y tenían que empezar con los educadores y la salud. Ellos cumplieron, y después la parte política de todo lo demás del paro no cumplió, y la parte comercial mucho menos, porque no iba a estar perdiendo dinero, y eso fue un poquito antes de que comenzara este problema de la pandemia. Entonces, mientras no haya una unidad nacional sin el distingo torpe de las diferencias político-ideológicas que rigen los destinos de una sociedad que debería tener conciencia social, eso continuará sucediendo y promovido por los mismos que la eliminaron en los 90, que Ramos Alud, por ejemplo, que eliminó hasta el derecho a pensar, y entonces lo llevaron a la práctica en las escuelas, de facto. Lo llevaron de práctica ese decreto a las escuelas y le quitaron a la gente la capacidad de pensar. Entonces la gente piensa que está pensando, pero valga la redundancia, pero no está pensando, está repitiendo como un radio lo que le dijeron que tenía que decir y no se dan cuenta de eso. Eso se llama el esclavo asumido, le digo yo así, el esclavo asumido, que él asume que es libre pero es esclavo. O el esclavo asumido también, que asume ser esclavo y acepta ser que, como yo soy un albañil, yo no puedo ser presidente de la república, aunque yo sea un genio y aunque sea yo lo que sea, pero yo escogí la carrera de albañil y no me saqué un título en Oxford, o no tengo mucho dinero para sacarme un título en Oxford o en Cambridge o en esas universidades que son doctrinarias del capitalismo. Entonces algunos arguyen esto de que el bachaqueo, la corrupción, el mercantilismo y la falta de ética misma es la eterna viveza criolla, sin ver que no es una viveza criolla, sino una conducta sembrada por la dominación perpetua de nuestros pueblos, y que debemos liberarnos de esto, porque de pasar a ser libres de cuerpo hay que ser libres de mente primero, de conciencia, porque si no nunca lo vamos a hacer. Como digo, para liberarnos de lo que es el imperialismo, de las potencias europeas,
de la dependencia de la tecnológica de los demás países, primero tenemos que comenzar por lo primero. Lo primero es dejar de llamarnos América, dejar de llamarnos de paso nos subllamamos al decirnos Latinoamérica, Iberoamérica, Suramérica. O sea, nosotros mismos nos bajamos más, y eso es lo que ha hecho que en estos días estaba alguien preguntando por qué Estados Unidos se había desarrollado y nosotros no, y la respuesta es simple, es eso, sencilla y llanamente eso. Ellos son América, la cabeza de América, Norteamérica, y el norte siempre ha dominado el sur, y nosotros somos un sub de todo, porque somos somos Latin sub, o sea, no somos América como los gringos que se hacen llamar todo como todo el continente. Eso lo han hecho progresivo y cada vez están más mientras han sido imperios. Entonces espero esto les haya sido útil, como un recuento histórico sin muchos detalles, como lo que significan lo de los valores de esa materia y todo esto que se quitó. Eso lo voy a explicar más adelante. Solo hace falta ver el país actual, que nada tiene que ver con la crisis, sino que la crisis es la conciencia de la falta de esos valores. El problema que tenemos ahorita con lo de la gasolina, que estaban diciendo que la están cobrando en dólares, y eso es un problema de moral, de ética, pero no es del guardia, no es del policía, no es del funcionario de la alcaldía, no es de la bomba de gasolina, no, es una debacle social generalizada que se ha creado por la falta de esta materia, que debe hacerse en función social. Y para ello hay muchos pensadores buenos, Grofogel, Dussel. Yo me propuse para colaborar un poquito con mis ideas, como por ejemplo esto de dejar de llamarnos América, lo de la parte de la formación social, moral y cívica, y otros tipos de cosas que hay que cambiar, porque lo primero que cambia son los textos, para empezar. Dejar de hablar de la parte eurocentrista, donde el viejo continente, resulta que el viejo continente no es ni siquiera es un continente, porque es un subcontinente, porque es Eurasia, ¿okay? Entonces ellos se llaman el continente europeo. No, señor, eso no es un continente. África es un continente, América es un continente, y ellos son Eurasia. O sea, ni siquiera son un continente, y ellos se hacen llamar el viejo continente, porque todo es eurocentrista, para ellos hacerse superiores. Pues bueno, al eliminar la siembra de esos valores, como el humanismo, la solidaridad, la moral y la ética, para inculcar egoísmo, consumismo, avaricia, codicia, solo generan los resultados que tenemos hoy en día, evidentemente, y que debemos cambiar. Para ello, justamente, entramos en la etapa, por eso Chávez habló del socialismo. Chávez dedicó tantas horas a la formación ciudadana, tantas horas a enseñar al pueblo, para ir llevando las cosas adelante, y Chávez hacía personalmente lo que no podíamos hacer con las instituciones públicas, porque estaban totalmente adoctrinadas. Yo como digo, yo haría borrón y cuenta nueva. En unas vacaciones agarraría y sacaría todos los educadores completos, claro, después de haber hecho los cambios pertinentes de los textos escolares, el sistema educativo en general y los horarios. Yo sacaría todos los maestros, profesores, incluso sacaría a los BDL y las secretarias y personal de oficina, y volvería a empezar a meterlos en función de un estudio, de alguna manera, de seleccionar las personas con más capacidad, que tengan verdaderamente la vocación de educación, ¿okay? Bien sean educadores, o bien sean de la oficina, o bien sea el BEDEL, pero el BEDEL también educa, ¿okay? Ahí tienen Japón, en donde lo primero que hacen los niños al llegar a la escuela es limpiar el baño, limpiar el salón. ¿Ves? Cuando yo estudié, nosotros llegábamos, el BEDEL limpiaba, y a nosotros nos ponían a limpiar igualito. ¿Por qué? Porque teníamos que aprender a respetar al BEDEL, al obrero que limpia, pues. Nos enseñaban jardinería, bueno, eso hoy en día se está haciendo, enseñar la parte de agricultura urbana y todo esto. Esos son los cambios que hay que hacer. Entonces, como vemos, nos quitaron los símbolos, nos quitaron todo lo que se llama revolución, lo que se llama libertad, lo que se llama socialismo, lo que se llama sociedad, y nos incorporaron el egoísmo y todo lo opuesto, el individualismo y todo esto, y el capitalismo sobre todo, que es un consumismo destructivo, pero el 100%, donde se hace algo barato, como este reloj, por decir algo, esta pulsera, que lo
se daña en 3 días cuando antes se duraban 20 años. Ese es el punto. Bueno, entonces seguimos hablando más adelante.